Hola, me llamo Irache Hernández Sánchez, soy enfermera y actualmente trabajo en la unidad de media estancia de salud mental de Albacete. Para el 6º Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud, que se celebrará en Murcia los días 2 y 3 de abril, hemos realizado un trabajo que se denomina Diabetes gestacional, concepto y factores de riesgo. Yo y 5 coautores más. Para la realización de este trabajo hemos llevado a cabo una revisión teórica, utilizando las siguientes palabras clave: embarazo, obesidad, diabetes gestacional, factores y riesgo. Introducción. Concepto. La diabetes gestacional hace referencia a toda intolerancia a los carbohidratos que se identifica durante el embarazo, independientemente del momento de la gestación en que se diagnostica. Este resulta un grupo heterogéneo, porque se puede tratar de una mujer con diabetes mellitus previa no diagnosticada, que el programa de detección prenatal ha detectado durante el embarazo, o bien tratarse de un trastorno que efectivamente aparece durante la gestación. Aunque ambas situaciones estarán igualmente categorizadas como diabetes gestacional. En España, la prevalencia de la diabetes gestacional varía entre un 3 y un 14%, dependiendo del criterio diagnóstico y de la población a estudio. Para realizar el diagnóstico se recomienda realizar el test O'Sullivan y, si este resulta positivo, una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. Además, la prevalencia de la diabetes gestacional está aumentando debido al incremento de embarazadas con factores de riesgo para la diabetes gestacional. Ahora bien, ¿cómo se realizan estos test? El test de O'Sullivan se realiza haciendo una analítica en la que se determina el valor de glucosa en sangre. Después, la embarazada toma 50 gramos de glucosa y, pasada una hora en la que no debe ni beber ni andar, es decir, en la que tiene que estar en reposo, se realizará una segunda analítica a la hora en la que se determinará de nuevo la glucosa en sangre. Si esta diera positivo, se realizará una sobrecarga oral de glucosa, en la que se hará una analítica también para determinar la glucosa en sangre. Después, la embarazada tomará 100 gramos de glucosa y se realizarán 3 analíticas más, una a la hora de la ingesta, otra a las 2 horas de la ingesta y otra a las 3 horas de la ingesta. A continuación voy a explicar cómo se realiza el diagnóstico de diabetes gestacional. Nos podemos encontrar con dos casos: una embarazada con un riesgo moderado bajo o una embarazada con riesgo alto. En este caso, tendría alguno de los factores de riesgo que a continuación veremos. Bien, en el caso de la embarazada con riesgo moderado o bajo, vamos a realizar el test O'Sullivan en la semana de gestación 24 a 28. Si la glucemia obtenida es menor de 140 miligramos decilitro, vamos a decir que la prueba es normal y que no hay diabetes gestacional. Por lo tanto, no se hará nada más. Si en la glucemia nos diera más de 140 miligramos decilitro, diremos que es patológico, pero aún no diagnosticaremos la diabetes gestacional, sino que haremos una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos de glucosa. Esta prueba nos puede dar negativa en caso de que los 4 valores sean el resultado de basal menor de 105, a la hora menor de 190, a las 2 horas menor de 165 o a las 3 horas menor de 145. Si estos 4 valores son inferiores a los que hemos visto ahora mismo,
diremos que la prueba es negativa y que la embarazada no presenta diabetes gestacional. ¿Cuándo diremos que la prueba es positiva? Pues cuando 2 o más resultados hayan sido patológicos, es decir, den más de estas cifras. O si un resultado nos ha dado patológico, repetiremos la sobrecarga oral de glucosa a las 3-4 semanas. Vale, lo que acabamos de ver es en una embarazada con riesgo moderado bajo. Ahora, si nos viene una embarazada con riesgo alto, realizaremos el test de O'Sullivan en la primera visita, que suele ser alrededor de la semana 10-12. Entonces, como hemos visto anteriormente, nos podría dar la glucemia más de 140 miligramos de decilitro, en este caso sería patológico, por lo tanto, como antes, realizaríamos una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos y esta prueba nos podría dar negativa en caso de que los 4 valores nos resultaran menores a estos valores de 105, 190, 165 y 145 en basal a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, o positiva. Si 2 o más resultados son patológicos, diagnosticaremos la diabetes gestacional y si un resultado nos da patológico, repetiremos la sobrecarga oral de glucosa en 3-4 semanas. Ahora bien, nos puede dar la glucemia menor de 140 en esa primera visita, pero aún así volveremos a realizar el test O'Sullivan en la semana 24 a 28. Nos podría dar patológico, como hemos visto antes, en más de 140 o normal en menos de 140. En caso de darnos normal, repetiremos el O'Sullivan en la semana 32-36. No en todos los hospitales se realiza, pero en muchos sí. Y si nos diera patológico, al igual que antes, pues realizaremos la sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos, nos podría dar negativo o positivo. Y entonces, si da positivo, diagnosticaremos también la diabetes gestacional. Los factores de riesgo estudiados para realizar este trabajo han sido sobrepeso, obesidad pregestacional, edad materna mayor de 35 años, hipertensión crónica, antecedentes de diabetes mellitus en familiar de primer grado, diabetes gestacional previa, malformación congénita, recién nacido con macrosomía y minorías étnicas. Los objetivos que nos hemos planteado para este trabajo son conocer el concepto de diabetes gestacional y enumerar los factores de riesgo para la diabetes gestacional. Método. Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la bibliografía, artículos científicos, protocolos, relacionada con la diabetes gestacional, mediante la consulta de diferentes bases de datos, Dialnet, Scielo y Biliax. Como he dicho anteriormente, se han utilizado los descriptores embarazo, obesidad, diabetes gestacional, factores y riesgo. Y de 32 publicaciones que encontramos, finalmente seleccionamos 11. Resultados del trabajo. En cuanto al concepto de diabetes gestacional, hay consenso, pues como se ha definido anteriormente en la introducción, hace referencia a toda intolerancia a los carbohidratos que se identifica durante el embarazo. Y respecto a los factores de riesgo estudiados, tanto la obesidad pregestacional como la edad materna mayor o igual a 35 años son los dos más prevalentes, seguidos por el antecedente de diabetes mellitus en familiar de primer grado y diabetes gestacional previa, y el resto de factores de riesgo tienen una prevalencia inferior al 2%. Respecto a los resultados, en cuanto a los factores de riesgo de diabetes gestacional, en este gráfico se puede observar más fácilmente cómo la diabetes pregestacional y la edad materna mayor de 35 años son los factores de riesgo más prevalentes para la diabetes gestacional,
seguidos de la diabetes mellitus en familiar de primer grado y diabetes gestacional previa, y por último, con un 2%, aparecerían la malformación congénita, el recién nacido con macrosomía y las minorías étnicas, no apareciendo ningún resultado sobre la hipertensión. Por último, la conclusión que hemos obtenido con la realización de esta investigación es que se hace muy importante implementar estrategias fundamentadas en la prevención y promoción de la salud, que ayuden así a detectar y actuar sobre los factores de riesgo, así como la realización de un screening universal. Muchas gracias por su atención.